compartir en el pasaje que leyó Jaciel. Voy a tratar de hacer un exégesis del capítulo 53 de Isaías, los 12 versículos. Entonces, quiero decirle algo. Estoy muy consternado por la muerte de Agustín. Me pegó. Lo quisimos mucho. Hay mucho que deberle a este muchacho. En el tiempo de mocedad, cuando recién llegamos a este edificio, nosotros poníamos los vidrios y había alguien que los quebraba. Entonces, no terminábamos de ponernos cuando a la semana siguiente teníamos que poner 2, 3 porque alguien estaba jugando al tiro blanco con las ventanas. Así que Rafael Martínez, el doctor, y Agustín estaban aquí como guardianes del local en las noches y tuvieron experiencias muy buenas porque aquí solamente al dar la vuelta había un tugurio que se llamaba Tigre 14. ¿Cómo se llamaba? Tigre 14. Era un lupanar y estos muchachos a esa edad empezaron a orar y empezaron a pedirle al Señor que interviniera y lo quitaron. Y estaban aquí, yo no sé si por entretenimiento, pero prendían la música a todo lo que daba y entonces los vecinos empezaban a quejar porque sí o sí oían una llaga podrida era mi vida, ¿no? Entonces, Agustín fue alguien que lo quisimos porque se dio a querer en cuanto a cuando estábamos desmontando el terreno que tenemos en la presa de aproximadamente unas 5 hectáreas. Tuvimos que desmontar 1 hectárea para poder hacer campamento ahí los primeros años. Y entonces Agustín era alguien que trabajaba fuertemente. Y pues no tenía más que 46 años de edad. Y entonces el Señor lo levantó. El mensaje que yo iba a predicar aquí este día, lo prediqué el jueves allá. Así que el mensaje que voy a predicar lo tuve que preparar ayer. Y realmente yo me sentí inspirado para hacerlo allá sin hacer más que lo que tenía que hacer. Y fue una bendición hacerlo. Pero me golpeó porque lo que quiero hablar es algo que hace mucho tiempo le había estado dando vuelta y lo quiero concretar. Creo que tengo la oportunidad por los años que tengo de estar sirviéndole al Señor, que la generación presente ha oído de Dios, pero casi estoy seguro que la mayoría de nuestros jóvenes, adolescentes y algunos adultos no conocen a Dios. Y le voy a decir por qué. Un día estaba yo en Tucson y vi una camioneta que la defensa delantera decía: Dios está muerto. Y estaba caminando las calles de Tucson con la persona que me discipuló cuando yo era un joven. Lo fui a visitar y le dije: mira, Manuel, ¿cómo ves si esperamos a para hacerle una aclaración de que Dios está vivo? No, brother, pues ya ves cómo son y que esto. Pero seguimos caminando y vimos, estaba muy atractiva la camioneta y vimos la defensa trasera que decía: los cristianos lo mataron. Si tú le preguntas a tus hijos ¿por qué son cristianos?, no te lo van a saber decir. Porque mucho del cristianismo es habitual. Empezaron a venir a la congregación cuando eran niños y no tienen a otro lugar a donde ir más que a la congregación. Yo traigo esa preocupación.
Y la preocupación que traigo es que muchos de los jóvenes piensan que Dios no habla. Allí en el funeral, alguien que no veía hace muchos años, ayer, antier, porque han de saber que lo velaron 2 noches y lo enterraron hasta ayer a la 1:15 de la tarde. Porque Agustín se casó un día y la mujer determinó dejarlo y se llevó un niño que tenía 2 años. Ese niño que tenía 2 años tiene 20 ahorita. Y está en las Fuerzas Armadas, está en el ejército. Y le avisaron, y estaba recibiendo el grado en la Ciudad de México. Le avisaron de que su padre estaba tendido y dijo: espérenme, porque voy a volar de regreso y tengo que presentarme en el cuartel para que me den franco. Y entonces lo tuvieron que alargar hasta el día de ayer y no pudo llegar de todas maneras. Bueno, Agustín escuchó la voz de Dios desde que era un niño, y en el camino, en un tiempo, Agustín dejó al Señor y viéndose en la enfermedad, porque tuvo mucha oportunidad, estuvo más de 1.5 meses en el hospital, volvió al Señor, pidió perdón, el Señor lo perdonó. Pero ¿qué hay necesidad de eso, pues? ¿Qué necesidad hay de eso? Si una vez que oyes, agárrate de lo que oíste. Hay gente que llega tan desgastada a Dios que dice: ¿por qué no tuve oportunidad de oír de esto antes? El profeta que leímos está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Verlo hemos más inatractivo para que lo deseemos. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que ese hombre estaba gritando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta que se cumplió esa palabra. El profeta Isaías vivió en el año 735 o 750, según, no se ponen de acuerdo quienes saben hacer estas cosas, pero en ese lapso del 735 al 750 Isaías vivió para dar este anuncio. Y él está diciendo a la nación de Israel: ¿quién puede creer a este anuncio? Ahora, la historia total de la Biblia es que Dios habló y Dios está hablando. Los dioses de este mundo son mudos, son sordos, son ciegos y son minusválidos. Entonces, el único Dios que habla, aunque no tiene boca, porque es un espíritu, el único Dios que habla y el único Dios que oye, aunque no tiene oídos, y el único Dios que se mueve, es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia. Él, en el principio de la creación, habló. Cuando tú lees el primer capítulo de Génesis, dice: y Dios dijo, habló. O sea, las cosas no nacieron por una evolución, no vinieron como por una reproducción programada. Cuando Dios está en el capítulo primero, está usando la voz, está hablando. Y al estar hablando de las cosas que no se ven, hizo cosas que se ven. Ese es un ejercicio donde tuvo que usar la voz como el vehículo para que se hicieran las cosas. Y luego dice que cuando los hizo, también usó la vista y vio Dios que era bueno. En Hebreos 11:3, la Biblia dice:
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, por la voz, por la expresión. Se constituyó el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora entienda lo siguiente. El capítulo 1 de Génesis da fe y razón del hablar de Dios. O sea, es un Dios que está activo. Es un Dios que no se quedó estático. Allí empezó a crear y la voz fue el vehículo con lo que lo hizo. Él certificó con la propia palabra que lo que había hecho era bueno. ¿Y qué fue la única ocasión que dijo era bueno en buena manera? Cuando había creado todo, hizo al hombre. Y al hombre, dice la Biblia en el 1:26, usando el plural, no el singular que había usado: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo hizo. Y señoreó en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fue hasta el versículo, o fue hasta el capítulo 3, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios vuelve a hablar de otra manera. ¿Qué hizo Dios? Hizo el huerto y estableció las reglas, los lineamientos, los principios que el hombre tenía que seguir. Entonces, cuando el hombre dejó de oír, de acatar la voz de Dios, cuando alguien dice, pues te traigo la noticia que fulano de tal ya ni en el Señor estaba, ya ni en el Señor está. Algunos le he dicho yo, ¿estaría alguna vez en el Señor? Hoy es peligrosísimo tener todo el beneficio de Dios y dejarlo. De repente a alguien le es muy fácil darle libertad a su sentimiento y a su pensamiento y tomar una decisión de dejar a Dios por cualquier situación que puede tener solución. La solución no existe cuando no la encuentras. Entonces Dios habla, llega, no siguieron el lineamiento y Dios les habla. Adán, ¿dónde estás tú? No, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué va a tener miedo a alguien que está hecho a imagen y semejanza del que lo crió? La primera situación que encuentras es que el hombre violó lo que Dios le dijo que no hiciera y cayó en la insensatez, producto de su pecado, de avergonzarse porque no estaba cubierto. Y entonces cuando fueron abiertos sus ojos, descubrieron que estaban desnudos. Y ellos, queriendo solucionar el problema, se escondieron a través de hojas de higuera. Es como si te le quieres esconder a Dios y te escondes detrás de un picadiente. Entonces, ¿cómo se va a esconder de Dios? Dios viene y los encuentra y Dios les da la solución y los viste con pieles de animal, de oveja. Pero entonces Dios no solamente habla con Adán en el huerto, habla con la serpiente en el huerto. Y a la serpiente le habla: enemistad pondré entre ti y la simiente de la mujer. Óigalo, le dije a alguien ese que se acercó para decirnos que había tenido una revelación de Dios. Allí estábamos el pastor Phil y yo tenía años que no lo miraba. Y le dije, ya que la contó y estaba maravillado, quería que nosotros, wow. Le dije,
No te espantes, mi hermano, también Dios usa al demonio para hablar. Y conté una historia que yo conozco de alguien que después de andar en la Guarapeta se le presentó el demonio vestido de Levi's y con una camisa cuadrada y le dijo: ¿qué onda? Vamos a seguirla. Y ahí, mire, pasó todo lo que tenía que pasar, la cruda y todo lo demás, y entonces se encontró con el Señor de nueva cuenta. Dije: no, si también usa al demonio, porque es su siervo. Y dice: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El famoso capítulo 3:15 que se llama protoevangelio en el libro de Génesis. Bueno, yo creo que algo que nos puede enseñar este pasaje, porque aquí principia un largo camino del proceso de la redención del hombre. No es largo porque Dios lo haya determinado, sino por causa de la maldad del hombre. ¿Ha encontrado este pasaje en el Evangelio de Marcos que dice: estos días, si estos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos estos días serán acortados? Ahora nos tiró la pelota a nosotros. Nosotros podemos acelerar la evangelización del mundo. Nosotros podemos acelerar que las almas vengan al Señor por el conocimiento de este evangelio. Pero en aquel entonces Dios dice: vamos a principiar este camino, porque desde el 3:15 de Génesis hasta la terminación del capítulo 22 de Apocalipsis, lo único que Dios ha hecho es hablar. Cuando alguien ora quietamente y no está en la búsqueda real de Dios, va a hacer oraciones tan vacías que no van a atravesar ni siquiera el techo, menos van a llegar al cielo. Pero cuando tú le dices a Dios: escudriñame, ve si en mí hay perversidad, ve si en mí hay obstáculo para llegar a ti, Dios va a empezar a tratar con tu vida y va a empezar a poner las cosas en orden, porque estás entrando a una dimensión donde sí quieres oír la voz de Dios. ¿Usted se atrevería a orar sobre un plato de frijoles negros con ipazote, diciendo: Señor, te doy gracias por este rico platillo que me voy a comer? Señor, agrégale las vitaminas y las proteínas y los minerales que no trae para que me nutra. Efrén Serna se llamaba este pastor, era ciego, y estábamos en un campamento en la selva de Oaxaca, allí en Betania, y yo estaba a un lado de él sentado en una banca esas que hicieron con troncos. Y le digo al que estaba a un lado mío, que venía de Estados Unidos: nos vamos a comer un steak ahorita como de medio kilo. Porque cuando oras de esa manera, cuando dices: quiero orar de verdad, quiero que Dios haga solución en mi vida, quiero que Dios traiga algo que cambie definitivamente lo que soy y cómo soy, pues Dios lo va a hacer. Tenemos el testimonio. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces de otras maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos habla por medio de su Hijo, el cual ha constituido heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. La historia de la Biblia está matizada por la incredulidad del hombre. Tú lees a partir de Génesis 3:15 hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, y lo que vas a encontrar una y otra vez es la resistencia del hombre para lo que Dios quiere hacer con él. Dios trataba con los niños. Cuando esta iglesia empezó, cuando empezamos en esta iglesia, los niños adoraban a Dios también. Yo digo: pues maldita adolescencia y juventud que tuvieron, porque se olvidaron de aquellos que jugaban. El juego de los chamacos míos era
jugar a la iglesia bautizando a los monos, a los de las galaxias, esos que se doblaban y era como que bautizaban y uno bautizaba y el otro acompañaba y esto y lo otro, porque traían esa historia de la casa de la abuela, porque los niños jugaban a Dios, jugaban que Dios estaba con ellos. Entonces, como que nosotros nos hicimos adultos, pero nos hicimos adultos necios también, porque empezamos a ver otras cosas que podíamos tener sin tener que doblar la rodilla, hermano, sin tener que gemir delante de Dios. El contexto es muy claro en Isaías. Al llegar al capítulo 53, Isaías escribió el capítulo 52, por supuesto. Y en el 52 de Isaías, el versículo 7, que este es un pasaje que usa Pablo después en el Nuevo Testamento. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Bajo ese contexto, viene el profeta a decir quién ha creído a nuestro anuncio. Esto no fue solo el clamor de Isaías, sino el de todos los profetas tocante al Mesías. Todos los que estaban hablando de Jesús o fueron usados para hablar acerca del Mesías, de Jesús, era el clamor. Esto anticipa la objeción de los incrédulos, motivada por la incredulidad de los judíos, por la falta de comprensión de la mente de Dios. Ellos en su salvación política esperaban a uno que venía a reinar, no esperaban a uno que venía a morir. Cuando tú ves esta historia, hay dos retratos de Jesús. El retrato que presenta Isaías 53 y el que presenta el capítulo 49:10 de el libro de Génesis, cuando el patriarca está dando la bendición a los 12 y que le da la bendición a Judá. Él está hablando de Jesús, pero en ese pasaje por la situación que vivían, era más fácil creer que Jesús venía a liberar al pueblo del dominio político, del dominio social, del dominio económico que Roma tenía sobre ellos. Y entonces dice el 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la capa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. Sus ojos serán rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Ahora encuentras esto, es una designación en la escritura para uno que tiene cetro en la mano, para uno que tiene poder, tiene autoridad. Y los dos fotografías que tenemos de Jesús, una habla de él así, pero no es como la primera vez que tenía que venir, no por el orden cronológico como está establecido este libro, sino en el propósito de Dios. Primero era el siervo sufriente y después venía el legislador. Entonces mira esto, el cuadro que se cumplió según Dios es el del siervo sufriente en el capítulo 53.
el otro se cumplirá. ¿Qué es el anuncio entonces, pues? El anuncio, lo literal, así como se puede leer en el hebreo, es lo oído. El anuncio es lo oído. ¿Cómo es que uno puede escribir entendiendo lo siguiente? El volumen que tienes en la mano, no porque pues aquí traemos una mentira, ¿no? Y si tú no estás leyendo la Biblia aquí en y estás viendo otras cosas, voy a orar para que se te funda el sistema operativo y no te vuelva a servir. Pero una de las cosas interesantes es el siguiente. Dios, si tú eres cristiano verdadero, tienes que defender este libro. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. En otras palabras, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Es decir, que lo que está escrito aquí es lo que Dios inspiró para que los hombres pudieran escribir. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? El anuncio es lo que yo oí. Es lo que oí. Y lo oído es entendiendo que se refiere al sentido de esta frase. Dijo. Esta es la característica de los profetas. Dice Jehová. Y el pueblo, dice Jehová. El Señor me dijo. El Señor le dijo. Pero no eran profetas así chaflanes como los que hay ahorita, ¿no? Porque hay muchos que dicen Dios me dijo y no les dijo nada. Entonces, en el caso del profeta, recibí palabra de Jehová diciendo. Wow, y ahí va la palabra. Entonces, me gustaría leer Romanos 10, de versículo 16 al 17. Y posiblemente nos da un poquito de luz esto. ¿No lo tienes, verdad? Ok. Pero lo podemos tener. Romanos 10, versículo 16, 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La mayoría de las veces que se usa este pasaje, lo sacan del contexto que realmente tenía, porque este pasaje fue el toque de entrada de Isaías en el capítulo 53. Y note que Pablo dice el evangelio. No es que el evangelio nace a raíz de la venida de Jesús de manera física, sino que se estaba hablando de él de una manera tal que al menos que tengas la revelación de Dios lo puedes escribir, y Pablo lo está diciendo. Así que lo que estaba haciendo Isaías en el capítulo 53 es predicando un evangelio. Ahora, cuando el cumplimiento de este pasaje lo ves, pues puedes entender algunas cosas que a lo mejor no se notan tanto si no tenemos un cotejo con el Nuevo Testamento. Porque el pasaje dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y cuántas veces ha anunciado Dios esto? Dios no lo dejará de anunciar hasta que no sea levantada la iglesia. Yo recuerdo que cuando había una presentación de un niño, los pastores hacían llamamiento porque iban familiares, llamamiento a la salvación. Se casaba alguien y terminamos haciendo llamamiento para que la gente fuera salva. Se muere alguien y es el mejor púlpito, porque la gente tiene frente
a ellos la fotografía, a dónde van a ir después de que mueran. Entonces, una de las cosas interesantes sería, nunca se debe dejar de compartir este evangelio. Y la mayoría de las veces los padres se durmieron en la iglesia porque creen que los hijos tendrán que ser salvos. No tienen que ser salvos. Si tú no compartes el evangelio, si tú no los llamas al arrepentimiento, si tú no puedes velar por su vida espiritual y no puedes velar por su vida ética y su vida moral. Porque dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo en hebreo allí significa poder que se ejerce haciendo milagros y salvando a hombres. O sea, es diferente. El hebreo se maneja por frases, no por palabras, como en el caso del griego. Y entonces Isaías 40:10 lo puedes ratificar acerca del brazo. No, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces lo que Isaías está diciendo, ¿quién creyó a lo que estoy diciendo? Porque lo que estoy diciendo es que subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Pero dice algo más. Existe la posibilidad de que el poder de Dios esté a través de su brazo. Porque Él está ratificando esto. El profeta, como si estuviera viviendo en los días del ministerio del Mesías, se siente afectado por ver cuál pocos creían en Él. ¿Usted cree que puede ver anticipadamente a alguien? Al leer toda la Biblia, al poder entender cómo está escrita, por qué Dios le inspiró, y lees historias como estas. Lees historias como esta. Se alcanza hasta allá el misterio de Dios que anticipadamente puedes ver. Hermano, la Biblia está llena de esos ejemplos. Abraham, cuando fue a rescatar a Lot y que traía el botín de los reyes, diezmó de lo del botín y dice que dio diezmos por Leví. O sea que se anticipó a la generación de quien sería su bisnieto. Sí, porque es Isaac, es Jacob. Digo, es Isaac y es Jacob y es Leví. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Alguien pudiera visorar esto? Cuando tú dices, ¿cómo se puede Recuérdeme tu edad, mija. 18. Bueno, 17. El día que ella estaba naciendo, que la Paola no quiere ni recordar ese día porque tuvo dolores todo el día. En el hospital donde estábamos, había un notario público de la ciudad que cuando yo principié a hacer los trámites para ir a México para hacernos asociación religiosa, él me hizo favor de certificarme todos los documentos y me dijo, mira, para que no se vaya gratis la cosa, por lo menos regálale los 200 pesos a la secretaria. Así que no me costó nada eso. Él sabía de mí, él sabía que yo era pastor. Me dijo, ¿y qué andas haciendo aquí? Me acaba de nacer un hijo. Él era su segundo matrimonio. Los hijos de él del primer matrimonio ya eran jóvenes. Me dijo, está luchando, tiene 3, 4 días, dice que no se quiere ir. Y entonces le dice a la esposa, mira, él es pastor de una iglesia. Y me dice a mí, ¿pudieras orar por este niño? Y nos fuimos ahí en el Agraz, al fondo hay una capilla. Y entonces cuando llegamos a la capilla, teníamos enfrente un ídolo. Le dije, le vamos a dar la espalda a ese porque a ese no le vamos a orar. Le vamos a orar al que sí nos oye. Y me puse a orar y yo la reté a la señora y le dije, ¿ya tiene nombre tu hijo? Sí, se va a llamar Emilio. Y le dije yo, ve a Emilio,
pateando una pelota en un campo de fútbol. Y dale gracias a Dios por lo que va a hacer con la vida de Emilio. Y la mujer dijo, sí, sí creo. Y oramos. Emilio le han hecho como 14 operaciones. Estaba yo ayudándole a Chuy un día a cobrar ahí en el negocio que él tenía para que se fuera a dormir un rato, porque él se levantaba a las 3 de la mañana para hacer ese negocio. Y yo un sábado caí ahí y ahí cayó la señora y me dice, ay, pastor, cómo tenía ganas de verlo, me dijo, le presento a Emilio. Emilio pues no le habían madurado los órganos, por lo regular me dijo, ya Emilio camina, me dijo, camina con fierro, ¿no? Pero caminaba, pero se lo daban por muerto. Y entonces la situación fue que dijo, y mire que es un guerrero porque sigue adelante, y eso sí es un guerrero, porque Dios lo sostiene. Emilio tiene como 5 días más que Fernanda. Vive. Ahora va lo siguiente. El profeta dice, el anuncio no viene tan sencillo, viene fortalecido por el brazo de Dios. Por el brazo de Dios. Es tan fácil poner en práctica que si lo oyes. Caímos en una zona en la Ciudad de México donde había un kinder VIP. Yo no sabía eso, pues no podíamos entrar ahí nosotros porque pues éramos unos pobres venaditos bajados de la serranía. Estábamos ahí y el Fernando quería entrar. Yo me quiero quedar aquí, papá. Pero era por recomendación, era por acá, y nomás sorteaban unos poquitos de personas. Y me jala el niño, me lleva para allá para donde están unas llantas así de colores, y me dijo, tú ponte ahí que yo me pongo acá en una banca, y vamos a pedirle a Dios que me abra la puerta. Ah, bueno, pues si tú quieres que Dios te pueda abrir la puerta, pues oramos. Y oramos y le dijimos al Señor que le abriera la puerta, así como Él lo dijo. Cuando sortearon, el primer número que salió fue el de él. Papá, Dios sí oye, me dijo. No, si también habla, le dije yo. El asunto, hermanos, es que la incredulidad es tan fuerte alrededor de todas estas cosas. Marcos estaba asombrado, dice el capítulo 16, el capítulo 6, versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Habla de Jesús en Galilea, donde Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Hizo un montón de cosas y no creían en él. Entonces la incredulidad está presente. Tenían 2 razones para creer esa gente. Aunque no creyeron, tenían 2 razones. La primera razón que tenían para creer es el dicho de los antiguos profetas. Y la segunda razón es que el brazo de Jehová se había manifestado en el Mesías mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué no le creyeron? Conocían a María, su mamá, conocían a José el carpintero, conocían a Judas, a José, a los hermanos de él y a sus hermanas. Entonces la primera cosa que dijeron, menospreciaron el día de las pequeñeces y dijeron, ¿cómo? Estaban atónitos y estaban completamente impactados de la doctrina que estaba enseñando. ¿Cómo? Si a este lo vimos crecer entre nosotros. Y entonces menospreciaron el día de la pequeñez ahí. ¿Qué se necesita para que Dios hable a tu vida? Que creas que te puede hablar. Que creas que te puede hablar. Me encanta porque Isaías tiene una visión clara. Dice, va a subir, subirá cual renuevo. Y la palabra mejor usada sería, mejor había crecido cual renuevo. Había raíz. El Mesías creció silenciosamente como un retoño de un añoso tronco, aparentemente muerto, a saber, de la casa de David, entonces venida a menos. De ahí salió. El antepasado de Jesús es David. David es
Cuando se dice de la genealogía de Jesús, se habla, dice, hijo de José, hijo de David. Entonces, ¿cómo? David tenía la historia triste, negra, de haber hecho lo que hizo, a pesar de que tenía un corazón conforme a Dios. Entonces la casa de David estaba muy por el suelo. Y ya lo había dicho Isaías 11:1 dentro de las profecías que hay para Jesús. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Va a resurgir delante de él. Si te das cuenta, no podía resurgir delante de su gente, porque normalmente su gente no tenía mucho impacto porque lo vieron crecer. A mí, cuando me cuentan de una historia de una iglesia que yo pastoreé hace muchísimos años, yo tenía un grupo que se llamaban los latinos, el grupo de música de la iglesia, pero esos latinos eran una imitación de un conjunto del mundo, pues, ¿no? Y le cantaban alabanzas al Señor allí. Pues estaba viva todavía una anciana que había sido misionera de la iglesia en la sierra, que todo el mundo iba y la veía, la buscaba. Y un día llegó la mamá de este muchacho y llevó a su hijo, como de unos 19 años, y le dice a la hermana Noemí, ¿quién es la niña que viene con usted? Le dice la hermana, así tirándole la pelota porque el pelo lo traía hasta acá, como de mujer. No, hermana, es Benjamín, le dice. Y le dice la viejita, la hermana Ramoncita Montoya, de la misionera, Benjamín, le voy a orar al Señor para que te mande una plaga de piojos a la cabeza. Y Benjamín dijo, me voy a ir a cortar el pelo, le dijo eso otro día, porque Dios sí la va a oír a la hermana Ramoncita. Ahora, una de las cosas interesantes es, yo no sé si suena demasiado atrevido, demasiado fuerte, pero yo creo, a mí me tocó en la parte cuando me convertí que mi abuelo todavía vivía, y mi abuelo, su único quehacer era leer la Biblia. Entonces ese hombre masticaba, soplaba, respiraba, hacía lo que sea de Biblia, ¿no? Entonces siempre me dijo a mí que la Biblia iba a ser quitada. ¿De quién le metió la doctrina? No sé, pero que iba a ser quitada y que había que aprenderla de memoria. Pues allá ando yo con las tarjetitas aquí. Pues yo cuando me convertí tenía 19 años, se usaban las famosas fichas y ahí está, para donde quiera que andaba repitiendo y repitiendo. Pero lo más sorprendente es que me dijo, tú hablas y Él te oye, y si Él te oye, Él lo hace. Se ve simple, ¿verdad? Porque sería lo siguiente: si tú crees lo que está escrito, Dios lo dijo. Y si tú crees lo que Dios dijo, entonces Él lo hace. Entonces, ¿cómo va a surgir eso? Va a surgir realmente cuando Dios se ha manifestado a tu vida. Si Dios no se ha manifestado en tu vida, no puede haber ningún resultado. Delante de Él subirá cual renuevo delante de Él, delante de Jehová. Jehová era desconocido en el mundo, hermanos. Es el nombre con el que se manifestó a Moisés, pues. El yo soy. ¿Y cómo te llaman? Ya finalmente después salió con que no es el Jehová. El Jehová es una expresión latinizada. Son cuatro consonantes el nombre de Dios. Tetragrama se llama. Cuando usted lee el capítulo 1 de Juan, Juan se asoma a esto en el versículo 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no
lo conoció. ¿Se acuerda de cuando Pablo llegó a Atenas y que miró todo tipo de estatuillas allí y de nichos? Había uno vacío que decía: al Dios no conocido. Mucha gente te puede hablar de Dios y son hasta incoherentes cuando están en contra de Dios, porque ni siquiera tienen noción por qué atacarlo o cómo atacarlo. Simplemente están contra Dios. Pero no puedes rechazar algo que no conoces. Cuando Dios proveyó un cuadro minucioso sobre el Mesías para hacerlo crecer, Isaías dice que creció como una raíz, como un brote, pues, como un brote. Sigue diciendo que el pasaje dice que no hay parecer. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más aún sin atractivo para que le deseemos, dice el versículo 2. Y le veremos, mejor uniendo la frase de las palabras precedentes, pudieras decir ni belleza o atractivo para que le miremos con deleite. O sea, porque la pregunta que se hace, bueno, ¿por qué Dios permitió la muerte de Jesús? ¿Cómo la permitió? Porque normalmente sería, ¿para qué tanta carnicería, pues? Pero ¿por qué la permitió así? Yo me impacto, si a mí me ha impactado de esta Biblia, es este capítulo 53, es segunda de Corintios 5, que yo los tengo así como diciendo, wow, ¿y qué somos? No somos nada, porque en realidad, ¿cómo podemos tener la libertad de poder acercarnos a Dios si aún bien vestidos de marca estamos desnudos delante de Él? Dice Pablo en el capítulo 5. Ahora, imagínate esto, mirar qué miseria de vida la de uno quererle sacar ventaja a Dios, cuando Dios no desestimó que su hijo recibiera la ignominia, el escupitajo, que recibiera 39 azotes en su cuerpo, que lo llevara al madero y lo hubieran tenido que clavar con clavos, no colgar con reatas. Horadaron sus manos y sus pies. Eso es lo que el profeta está diciendo. Le vamos a ver, pero no hay ningún afecto de mirar aquello, porque es desechado. También se puede traducir que es abandonado por los hombres. En el hebreo literal se lee el que cesa de entre los hombres. Esto es que ya no se considera hombre. ¿Cómo se va a considerar hombre si cuando tú ves el cuadro del Calvario puedes ver lo más horripilante, lo más monstruoso de una muerte? ¿Y qué es ese Dios tan amoroso que entregó a su hijo en esa magnitud, acerque a ti una salvación tan grande como la que tienes, para que no la patees, para que no la pisotees, para que no creas que puedas hacer con ella lo que quieras, sino para que vivas en constante humillación y entrega a Él, de saber que Él puede resolver el problema por más grande y profundo que esté? Varón de dolores, es lo que dice el profeta. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, es decir, cuya característica distintiva era el dolor. Golpe tras golpe, golpes tras golpe, golpe tras golpe, pero ahí firme. Alguien hizo alusión en este funeral al que estuvimos,
de la abuela del que enterramos. Cuando a la abuela del que enterramos se le mataron en un mismo accidente 2 hijos, una cuñada y una sobrina nieta. Cuando trajeron a los hijos para enterrarlos en San Blas, una nuera de ella que vive en Estados Unidos le dice: doña Ramona, qué fuerte usted, ni una lágrima por sus hijos. Y le contesta aquella mujer, que fue esposa de un pastor por muchísimos años, porque el pastor hace muchos años que murió, y le dice con una cosa así muy clara: ¿y tú consideras que mis lágrimas me los van a resucitar? Si usted es realista, usted está en el camino donde usted tiene que entender las palabras de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El que quita, el que ofrece, el que da, el que retiene, el que hace crecer y reproducir es Dios. Y entonces es varón de dolores. Isaías 52:14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Uno que fue varón de dolores también fue experimentado en quebranto. Yo no he visto a alguien que le pida a Dios que lo quebrante. La verdad que no. Quebrántame, Señor. No es el tipo de oración que hacemos. Porque sabemos que el quebrantamiento es algo como que te van a moler, ¿no? Pero aquí dice que está experimentado en quebrantos. Está familiarizado con la aflicción. Su constante contacto con ella. Literalmente esta palabra en hebreo es enfermedad, en un sentido figurado, no una enfermedad derivada de un mal físico. Es enfermedad. Todo género de calamidades, como la lepra, que representa o que representaba parcialmente el quebrantamiento por ser un juicio directo de Dios. Aquí yo digo lo siguiente: nosotros le lanzamos la lepra a Jesús para que fuera al Calvario. Porque cuando el profeta dice: mas Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es como si todos estuviéramos leprosos y se la hubiéramos aventado a Jesús para que la llevara al Calvario. Entonces Él experimentó todo tipo de aflicción. Jeremías 6:14 dice: y curarán la herida de mi pueblo con la liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Pasaje preferido de Ezequiel. Ezequiel González. Imagínate, oramos por alguien, y cuando oramos por alguien, nuestra intención es hacer sentir a la gente que es la voluntad de Dios de hacer con el enfermo lo que Él quiere hacer, y no garantizarle a la persona que Dios lo va a sanar. Quisiéramos que sanaran, pero no conocemos la voluntad de Dios en eso, y pedimos en esa dirección. Entonces, pero hasta aquí le quiero decir lo siguiente: es notable que no se mencione que Jesús haya estado enfermo jamás. Usted ve a Jesús cansado, con sueño, con sed, pero no dicen a Jesús lo tuvieron que dejar porque tenía gripa, o porque tenía una enfermedad, o tenía esto. No se dice que estaba enfermo. No hay una enfermedad, pues. Sin embargo, el que venía a liberar la enfermedad, la libró por nosotros, la llevó por nosotros. Escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, es lo que dice el profeta. Más bien como uno que da lugar a que los hombres escondan sus rostros de él en señal de aversión.
Cuando alguien se esconde, no quiero que me vean que vengo contigo, porque yo andaba caminando un día ahí con un abogado que es compañero, no puedo decir que es amigo de Alberto, el abogado de aquí, porque si fuera su amigo, no. Andaba caminando con él y me vio el que era comandante de la policía, que había sido el jefe de seguridad pública en el tiempo que Maló era presidente. Y dijo, ¿qué anda haciendo el pastor caminando? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Qué anda haciendo el pastor caminando con Godoy? Dijo. Entonces cuando me dijo, en una de las vueltas me dijo el que estaba allí en el parque cuidando y todo, oiga pastor, venga, me dijo, acaba de salir el jefe de seguridad pública diciendo que qué hace usted caminando con Godoy. Entonces empecé a caminar al revés de con el Godoy, pues. Yo caminaba también allí en el parque Sinaloa. Ahora, imagínate lo siguiente, ¿no? Es como esconder el rostro, es como esconderte de él, pues. Es como, me da vergüenza. Le pasó a Pedro, pues. Le dijeron, ¿tú andabas con él? No, yo nunca, no lo conozco. ¿Hablas igual que él? No, pero no soy de ellos. Entonces, es como una cosa ante la cual el hombre cubre su faz con disgusto. Es lo que hicieron. Se escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. No le estimamos. El profeta se identifica con los judíos en la actitud de desprecio negativo. O sea, no es como que les estoy hablando porque yo no estoy metido en el problema. No, va adentro. Nos escondimos de él. Lo menospreciamos. Está incluido. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice el versículo 4. Literal, como dice en el hebreo. Mas con todo él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuál es todo? Lo que está diciendo anteriormente. Nosotros lo vimos maltratado, lo vimos así, nos escondimos de él. Mas con todo él llevó nuestras enfermedades. Los que lo despreciaron por sus enfermedades, más bien debieron haberle estimado a causa de ellas, porque de esa manera él mismo llevó nuestras enfermedades. Yo no sé, yo respeto mucho la ciencia médica, porque la ciencia médica Dios la ha provisto para que podamos tener un poquito más de paz a nuestros dolores y nuestras enfermedades. Pero tú lees el capítulo 16 de Marcos y dices tú, ¿cómo le hago aquí si dependo de 2 hipoglucemiantes, dependo de 2 pastillas para la presión en el día y dependo de un diurético y cosas por el estilo? Pero dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, beberán cosa mortífera y no les dañarán, hollarán serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo digo, si esto no es verdad, entonces que lo quiten de la Biblia, pues. Pero es verdad. Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Él pagó el precio de nuestra salvación, pero también nos dio la oportunidad de recurrir por la fe a la sanidad. Porque yo estoy claro y seguro que los médicos curan, pero Dios es el único que sana. Mateo 8:17. Para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa es la garantía. Jesús predicó un evangelio que llevaba a la gente al conocimiento de Dios y a la reconciliación. Pero Jesús lo siguió una gran cantidad de gente enferma, una gente que tenían dolencias, que tenían
eh, inclusive que tenían desórdenes mentales, porque hablan de lunáticos, de endemoniados, gente que no tenía control de sí mismo. Y Jesús oró por ellos y los sanó. El vocablo en hebreo que se traduce llevar o tomar tiene una doble noción. La primera noción que tiene en hebreo, porque son frases, no son palabras, es llevar como sustituto. O sea, Él llevó como sustituto nuestras enfermedades. Y la segunda, Él quitó, como quien arranca algo. O sea, Él quitó nuestras enfermedades. Eso es lo que significa cuando estás leyendo en un griego interlineal. Ahora en Isaías 63:9, este pasaje, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia, los redimidos, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios contigo siempre, en la tristeza, en la alegría, en la pobreza, en la abundancia. Dios contigo en la enfermedad o en la salud. Dios contigo. Cuando alguien dice, pues yo estaba orando y sentí como que alguien me estaba oyendo. Pues eso que tú piensas que alguien te estaba oyendo, sin duda, Dios fue. Jehová está en medio de ti poderoso. Callará de amor y se regocijará con cánticos. Imagínate, tú oras y dices, ¿a quién le estás hablando? Le estoy hablando a Dios. Entonces no te puede responder tu mamá, o no te puede responder tu hermana o tu tío. Pues te estás hablando con Dios. Y el profeta Sofonías dice, Jehová está en medio de ti poderoso, pero calla de amor. Te está oyendo. Sufrió nuestros dolores. La noción estricta de sustitución aquí es llevó a saber como una carga los dolores. Esto es los mentales, así como los quebrantos. Se refiere a los del cuerpo. Esto es algo tan entendible cuando uno lee las cartas de Pablo, porque Pablo alude a lo siguiente: ya creíste, pero tienes que renovarte en el espíritu de tu entendimiento. El entendimiento es el problema. No te entiendo, no sé lo que me quieres decir. Tú le hablas a un hijo, sí papá, pero no te entiendo. Uno se desespera y quisiera abrirles la cabeza para meterles lo que uno quiere decirles. ¿Sabes una cosa? Uno tiene que hablar. Yo llegué solo a la iglesia. No llegaron mis padres, no llegó nadie. Yo fui el primero que llegó. Pero yo llegué con un mundo de preguntas. Señor, ayúdame. Yo quiero entenderte, quiero salir adelante con mi vida. Es mi proyecto. El destino de mi vida está en tus manos. Bueno, hermano, Dios no ha cambiado. Malaquías 3:6 dice, yo soy Jehová y no mudo, no cambio. Dios te quiere oír. Porque cuando Él te oye, también te habla. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Este es el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y cuando el Señor se acercó a él y le preguntó, ¿quieres sanar? Sí, pero cuando el ángel viene y revuelve las aguas del estanque, no hay quien me acompañe para que me lleve y otro me gana. Y Jesús le dijo, toma el lecho y vete a tu casa. Y lo hizo en día sábado.
Y entonces estaban los del Senadín y la gente, los fariseos, queriendo discutir. Pero ¿por qué te dijeron en día sábado? No, pues el que me dijo que me levantara me lo dijo. Y después supieron que era Jesús. Ahora, el gran problema es, a mí siempre yo lo pongo como un ejemplo. Pues si no tienes nadie quien te ayude a llegar al estanque, al único que le puedes hablar es a Dios para poder que pueda sacarte del problema que tienes. Y les platico la historia. Santiago 5, 4, 15. Después le halló Jesús. No, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Escuché un testimonio acerca de esto. Yo fui a Ámsterdam, Holanda, en 1986. Fui a un congreso mundial de evangelismo y escuché el testimonio más maravilloso que yo podía haber oído acerca de esto. Una muchacha joven de 15 años salió de Los Ángeles con un toque misionero para irse a una tribu en África. Y cuando llegó a esa tribu, ella iba con la encomienda de quedarse en la tribu hasta que pudiera traducirles al menos 1 o 2 o 3 libros del Nuevo Testamento en el idioma. Para eso tenía que primero aprender el idioma. Ella dice que la primera carta que tradujo al idioma de este pueblo originario fue la carta de Santiago. Y un día que el jefe de la tribu la mandó llamar porque una hija de ella comió algo de un árbol que era venenoso, tenía el estómago inflamado a punto de reventarse, y que le dice este pasaje: tú nos diste este libro donde dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Como aquí no tenemos ni iglesia ni tenemos ancianos, queremos que tú ores por ella. Y entonces la mujer, que había sido una señorita que sintió el deseo de irse a las misiones, wow, ahora está frente a no a la teoría, sino a la práctica, y empieza a agarrar el aceite y se lo pone y empieza a orar, y en tanto que está orando, el estómago se disminuyó hasta que quedó normal. Se quedó para traducir los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya había gastado 30 años de su vida y le seguían diciendo en la tribu que se quedara para que les tradujera el libro grande. Toda la vida por una sola misión. Alguien estaba enfermo en la iglesia y lo primero que hacían era: llamen al pastor. No iban a salud digna, no iban con el médico, llamen al pastor. Y la chamba estaba redoblada, imagínense en la pandemia, ¿no? Donde muchos pastores hicieron su trabajo y murieron. Pero es consigna: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlos con aceite. El Señor va a restaurar a la persona, y si está en pecado lo va a perdonar también. Nosotros le tuvimos por azotado y herido también. La palabra es un sentido judicial. En sentido judicial, es decir, por sus pecados, siendo así que lo fue por los nuestros. Alguien la ley que normaba era que por una pena, por un delito, eras azotado. Pero él no tenía delito, así que fue azotado por los nuestros. Herido de Dios, dice la otra palabra o la otra frase. Por los judíos, básicamente tenía un juicio anticipado. Pero realmente por los juicios divinos, nosotros le reputamos a él como un leproso, ya que la lepra era el juicio directo de Dios sobre la culpa. Levítico 13 habla de esto, que la lepra solamente era analizada por los sacerdotes. Y cuando alguien empezaba a tener lepra en su cuerpo o en su casa, el único que verificaba si era lepra o no era lepra era el sacerdote.
Y cuando el sacerdote verificaba, él tenía que dar la orden de que la persona que estaba leprosa tenía que vivir fuera de la ciudad o en el campamento. Y cuando alguien se acercaba, el leproso gritaba 3 veces: inmundo, 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 para que la persona que estaba limpia no se contagiara. Nosotros lo contagiamos a Jesús, le reputamos nuestra lepra. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Las heridas corporales, no meramente dolores mentales, literal en el hebreo, traspasado o taladrado significa la palabra. Cuando dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido, pues como cuando estás moliendo en un molino, estás moliendo grano, alguna cosa. El Salmo 2 dice: porque perros me han rodeado y me han cercado, cuadrillas de malignos horadaron mis manos y mis pies. Creo que es el 2:16. No, 22:16, perdón. Salmo 22:16. No sufrió por una causa suya, sino por nuestros pecados. Ese fue el sufrimiento. Y sigue diciendo este capítulo que fue molido por nuestros pecados, abrumado por los sufrimientos internos y externos. Es como se leería. Y sigue creciendo diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Castigo literal significa la corrección infligida por un padre a sus hijos para su bien. Imagínate, quien está de acuerdo con todo lo que está pasando es Dios y le está infligiendo esto. En Hebreos 12, 5, 8, no mucho para profundizar, pero lo vamos a leer ahí porque el Gerson pasó un buen tiempo enseñando esta carta. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí viene una actitud clara. Dios te dio. Si tú administraste mal lo que te dio, el que te va a reprender es Dios. No es como que esto está tan fácil y tan sencillo, ¿no? El remitente sería Dios a nosotros, y nosotros de alguna manera tenemos que entender que cuando la reprensión llega por parte de Dios. No fue estrictamente castigo, porque solo tiene lugar donde hay culpa, cosa que él no tenía, sino que tomó sobre sí mismo el castigo, en virtud de la cual la paz de los hijos de Dios había de efectuarse. O sea, aquí es donde entra lo fuerte, porque aquí entra Pablo en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí encuentras algo interesante. Mira, no se los obligaron a tomar,
nos tomó voluntariamente. Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras iniquidades, Él tomó nuestros dolores, Él tomó nuestras enfermedades y Él nos llevó a la cruz con ello, para que por la llaga de Él nosotros tuviéramos liberación. Todo esto estuvo sobre Él como una carga. Es una expresión paralela de había llevado. Y realmente eso es lo que hay que entender. Ya la lleva, ya la agarró, ya entendió que el Señor al poderle traer en cuerpo a la tierra, en poderle dar figura humana en la tierra, Él iba a pagar el precio de la redención. Entonces, por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Esta es una profecía precisa en cuanto a que sería azotado, porque primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por culpa y por cuya herida fuimos sanados. Y cuando tú ves aparecer en Isaías 53 que fuimos nosotros curados, déjame decirte esta expresión, porque esta expresión no está hablando de las enfermedades, está hablando de la sanidad espiritual de la gente. Antes de recibir cualquier milagro, porque eso es lo más triste que sucedió, la gente buscando el milagro y no siendo salvos. Hay gente que recibió una sanidad, recibió un milagro y no se quedó en Dios. Entonces lo que Isaías está diciendo, que por la llaga de Él fuimos sanados espiritualmente. Tú no puedes ir a Dios solo, tienes que ir a través de Él. O sea, Él se lo dijo a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y el Salmo 41:4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Así que toda persona que peca tiene su alma enferma contra Dios. Cada persona que no ha venido al conocimiento de Dios está enfermo del alma y tiene que sanar. Nos descarriamos como ovejas, dice el versículo 6 en primera de Pedro 2:25, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis venido, has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La antítesis a esto, en cuanto a nosotros mismos, estamos descarriados, porque por Cristo fuimos recogidos. Por naturaleza vagamos, arrojándonos de cabeza al abismo de la ruina. Mas por Cristo hallamos el camino con que conduce a la puerta de la vida. O sea, sin Cristo estamos vagando. Como dijo un poeta latinoamericano: no son muertos aquellos que descansan en una lápida fría, sino muertos son los que tienen muerte el alma y aún andan vivos todavía y caminan todavía. Ahora, el punto sería lo siguiente: mira qué maravillosa oportunidad, porque dice que cargó, hizo que descendiera sobre él, más bien hizo que se precipitara sobre él. Cargó todo, el pecado, es decir, su pena, o más bien como en 2 de Corintios 5:21. Si él no tenía pena, judicialmente él no tenía pena. La pena era nuestra, el castigo estaba en nosotros. Pero en 2 de Corintios 5:21, que es el pasaje que le hemos dado la vuelta por todas partes, que en realidad nos da una mayor seguridad de esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no somos justos,
No podemos ser justos. Dios nos dio la justicia por medio de Cristo. La justicia está en nosotros por Cristo, no porque hicimos un ejercicio de mucha profundidad espiritual y ayunamos y oramos. No, no, no. La justicia vino por Cristo. Romanos 5, 16, 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Déjeme se lo simplifico así. El inocente fue castigado cual si fuese culpable. Y el culpable es recompensado como si fuera inocente. Pero lo veo desde otra óptica. Él no fue meramente una ofrenda por el pecado, sino que fue hecho pecado por nosotros. El mismo pecado vicario, el representante del pecado colectivo de toda la humanidad, no los pecadores en plural, para que el pecado del mundo, porque el pecado del mundo es uno. O sea, no hay nada, no hay ningún ejercicio religioso que hagas, hermano, ni puedo hacer yo, para que haya un milagro tan grande como este. El asunto es seguir las reglas solamente. Fue angustiado, fue aprendido y hecho responsable. El verbo significa exigir rigurosamente el pago de una deuda y por él mismo para ser oprimido en general. Es posible que aluda a la exigencia de la totalidad de la pena de nuestros pecados mediante su sufrimiento. El pasaje dice que en prisión. Pero Jesús no fue preso. Jesús fue aprehendido, fue amortajado y lo trajeron sin un juicio, porque la debilidad de Poncio Pilatos fue dejárselo a la turba, porque tenían que soltar a un preso y era Barrabás el que estaba listo para soltar. Y entonces fue cuando dijeron, y la gente dijo que era a Jesús al que querían. Y entonces, ¿y qué haré con Jesús, el que se dice el Cristo? Crucifícale. Entonces no hay juicio. Es un hombre que fue condenado sin juicio. Civilmente o legalmente o judicialmente no hay juicio para morir. Eso debe afligir, ¿no? El que fue afligido fue prácticamente porque era responsable y dicho de otra manera, este era el plan total de Dios. No abrió su boca. Jeremías 11, 19. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Salmo 38, 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Ahí tienes a Jesús. Ambas escrituras prefiguran al Mesías, tanto la de Jeremías 11, 19 como el Salmo 38, 13. Por juicio fue quitado. Más bien fue llevado, esto es cortado por la opresión,
y una sentencia judicial. Él fue librado de la opresión y el castigo únicamente por la muerte. Jesús fue detenido y maniatado, pero no estuvo en prisión. Repito, después de su condenación y sentencia fue aceptado. Es decir, la gente asintió. Es correcto lo que están haciendo. Este es un alborotador, un falsario, un fanático. Mete herejías nuevas al pueblo. Siempre lo nuevo lastima. Siempre lo nuevo hace daño. Su generación, ¿quién la contará? Es lo que dice el versículo 8. La maldad de su generación que corresponde con opresivo juicio, no entendiendo la visitación de Dios en los días del Mesías. Imagínate, sucede un acontecimiento grandísimo en la historia de Israel y la primera generación que tuviera de primera mano que decir algo, esa fue la que lo condenó. Pero no es lo que el pasaje de Isaías está diciendo. Lutero traduce la duración de su vida, su futura vida no tendrá fin, hablando acerca de la generación que va a ser plantada. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Y este versículo 8 dice que será cortado de la tierra de los vivientes. Y tiene que ver con que, o da a entender nos da a entender una muerte violenta. Va a ser cortado. Va a ser cortado de mi pueblo, dice. Isaías se incluye a sí mismo entre el pueblo, mediante la palabra mí, pero es más bien Jehová quien habla mediante la persona del profeta, mi pueblo, por la elección de gracia que tiene el pueblo. En Hebreos 2:13 hay una alusión a esto. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si sabe que para que el grano de trigo produzca fruto, tiene que caer a la tierra y morir para sacar espiga. Entonces, lo que Jesús ejemplificó con eso es que él tenía que morir para llevar fruto. Fue herido, es lo que dice el versículo 8. Por la rebelión de su pueblo fue herido. La traducción literal del hebreo es: el golpe le fue dado a él. Y en el 9 dice que se dispuso con los impíos en su sepultura. A Jesús le designaron sepultura, es decir, que ellos al crucificarle con los ladrones determinaron que fuese sepultado con los malvados. Pero acuérdense que José de Arimatea y Nicodemo rescataron el cuerpo de Jesús para llevarlo a un sepulcro digno. Entonces, Mateo 27:38 dice algo interesante. Entonces crucificaron con él los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Merecía una fosa común como los ladrones. Sin embargo, el Señor no actuó así, porque el versículo 9 dice que con los ricos fue en la sepultura, pero no fue así con los otros dos. Jesús fue rescatado y su cuerpo fue llevado a una tumba que le pertenecía a José de Arimatea. Nunca hizo maldad, es lo que dice el 9. Es decir, es que nunca tuvo injusticia. Y el versículo 10 dice que Dios quiso pasarlo por quebrantamiento
Porque a mí lo que me encanta de este pasaje es que la maldad se reprodujo por los hombres, pero el propósito de la muerte tal cual fue de Dios. Tal cual. Aquí el secreto de sus sufrimientos responde a que el Mesías lo sufrió voluntariamente a fin de que este medio pudiese hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38 y Hebreos 10:7 al 9. Porque ha descendido del cielo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Hebreos 10:7, 9. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. O sea, si se acuerda del mensaje de Pablo, ¿verdad? Pablo dice, Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. O sea, Jesús no murió conforme a la ley, sino conforme a las Escrituras. Quiso quebrantarlo, dice el 10. Aquí hay un cumplimiento de Génesis 3:15. Recuérdese que lo de Génesis 3:15 es que Jesús sería horadado en los pies y en las manos y Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente. El primer pensamiento de este versículo no deja lugar a dudas de que el Señor quiso quebrantar al siervo sufriente. Dios siempre quiso que fuera así, porque Él había desplegado el plan desde la eternidad. Gálatas 4:4, y termino en un par de minutos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor hace de la vida de su siervo una expiación por el pecado, o sea, una ofrenda por la culpa. El siervo no solo hace expiación por el pecado, también deshace el error, haciendo una restitución a Dios. Verá linaje, dice, vivirá por largos días. ¿Cómo puede un hombre muerto ver su descendencia? Los descendientes somos los creyentes que hemos llegado a ser hijos de Dios. Pero necesito leer dos cosas para sintetizar el versículo 11 y el 12. Qué maravilloso consuelo para nosotros. El siervo es justo, sin pecado e inocente, y concuerda perfectamente con la voluntad y la mente de su Padre Dios. No se ha desviado en ningún punto de la norma de Dios, quien declaró a muchos justos o rectos, como lo era su Cristo. Los absolvió, lo cual es un acto forense, como la sentencia de un tribunal. Dios hizo esta declaración sin que importe que sean muchos o pocos los que respondan a ella. Y lleves esto en mente. Dios es salvador del mundo en Cristo en potencia, y de hecho al que cree. O sea, no va a estar muriendo cada domingo, cada miércoles o cada jueves que predicamos el mensaje, porque Él ya murió una sola vez y para siempre. Y la sentencia está dada,
el Señor ha declarado que somos justos en Él. Entonces, sean muchos o sean pocos, ese no es el punto. El punto es que Él ya es Salvador del mundo en potencia, y al que lo hace suyo es de hecho. En potencia es que ahí está abierto, pero suyo es que usted lo tome. Y termino con otra cosa. El versículo 12 detalla la victoria del siervo sufriente, venciendo la muerte, el pecado y el infierno, y con el triunfo viene el botín del conflicto, el cual dividirá el botín con los fuertes. Usted ha leído en Romanos que si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y entonces el botín fue logrado y el botín lo repartirá con los fuertes. El mensaje de la Escritura dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los fuertes, los valientes lo arrebatan. El botín es para ti, hermano, pero tienes que entender que tienes que caminar de acuerdo a la Escritura. Dije que este mensaje no deja de sonar, y termino con un pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿De qué hablamos? ¿Por qué siempre tenemos una noticia? ¿De qué se trata el asunto? Y Juan lo relata bastante bien. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ven para acá, por favor. Tú ven. Fíjese lo que es el Evangelio. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo oír, lo que yo puedo palpar, tocante al verbo de vida. Es bien humano el Evangelio, hermanos, porque son situaciones de manifestación de hombres. Lo puedo tentar, me puede tentar, lo puedo oír, me puede oír, me puede ver, lo puedo ver. Eso es lo que anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. Hermano, dele voz al Evangelio. Dele voz al Evangelio. Dele voz, pero con sinergia. Es decir, viva el Evangelio, que eso habla más fuerte que un grito.